lo voy a saludar al doctor Eira Bedián. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Muy honrado por su presentación. No, muy exagerada. No, exagerada, no. Muchas gracias por haber venido fuera de... No, si puedo hacerlo, de con la todo rutina. gusto. Hemos roto Cada la vez rutina. que puedo hacer la contribución lo hago. Bueno, el origen de la invitación es tratar de entender crudamente qué es lo que ha dicho la justicia brasileña con este fallo que se ha conocido el fin de semana. Pero se requeriría hacer una muy breve introducción consistente en lo siguiente. Esta denuncia de Thelma Fardín fue precedida por una presentación de Calu Rivero, que atribuía a este hombre, a Juan D'Artes, una conducta inapropiada durante un trabajo televisivo. Es decir, una especie de besuqueo, algo que iba más allá de lo que era su tarea. Aparece entonces la denuncia, ya dejemos la historia de Calu Rivero, que se produce en el momento del esplendor del movimiento Me Too. ¿Por qué en ese momento de esplendor? Que se había llevado por las reivindicaciones frente a los abusos de hombres contra las mujeres, actrices, etcétera, que se desempeñan particularmente, amén de otras actividades, en el mundo del espectáculo, que se llevó a muchos actores, productores, ejecutivos y directores en el mundo del cine, con un gran escándalo universal, particularmente en Estados Unidos. Ese es el contexto. Entonces, esta muchacha, Thelma Fardín, refiere que cuando tenía 16 años de edad y en una gira que se estaba realizando, en la que participaba como una de las estrellas, Juan D'Artes, en Nicaragua, un estado sin derecho alguno, desconocido por muchos en el mundo, un estado verdaderamente totalitario. Digo esto porque va a tener alguna incidencia en la caracterización de la historia. Formula la denuncia contra Juan D'Artes por, en cuanto tenía 16 años de edad, haber abusado de ella penetrándola sexualmente, es decir, en contra de su voluntad. Paréntesis. A partir de los 16 años se presta libremente el consentimiento, la persona deja de ser menor para la cuestión sexual siempre y cuando preste su consentimiento libremente. Ella expresa que no prestó ningún consentimiento y consiguientemente se da la figura aquí en nuestro país llamada abuso sexual con acceso carnal y en algunos otros lugares violación, que es el nombre, el del primero que dije, es el reemplazo del anterior. Bien. Nicaragua, en Nicaragua hay un dictamen fiscal que acredita que se debe proseguir con la investigación, que hay elementos suficientes que se han reunido que acreditan que Juan D'Artes ha abusado en los términos en que lo había dicho esta niña. Este hombre está en la Argentina. Se pide la extradición de Juan D'Artes. La Argentina no tiene convenio de extradición con Nicaragua. Mientras tanto, se solicita que intervenga la justicia argentina. Cuando estaba por intervenir la justicia argentina, en actos preliminares, Juan D'Artes toma la decisión de irse a su país. ¿Cuál es su país? Brasil, donde es ciudadano de Brasil. Y se va con toda su familia, termina todas sus actuaciones, porque Brasil tiene un régimen especial para sus ciudadanos, que consiste en lo siguiente: no otorgan la extradición de sus ciudadanos a ningún país que lo requiera. Sea o no sea la conducta que se persiga delictiva, al igual que en la legislación brasileña. Pero siempre cuando se pide la extradición hay que tener en cuenta lo siguiente: que el país al que se le está requiriendo en su legislación
tenga el mismo delito que el país que lo está requiriendo y que la pena sea la misma, es decir, que no sea más excesiva. Pero en el caso de Brasil, para terminar con esta introducción, diríamos, histórica y de reconstrucción de los pasos, directamente no se concede la extradición y se decide por parte de su estructura jurídica juzgarlo ellos, juzgándolo de acuerdo a todas las pruebas que se han reunido y practicando todos los actos de investigación. Conclusión de esta historia de tira y afloje comunicado del colectivo de actrices que se solidariza con esta muchacha, etc. Hay un juez subrogante en San Pablo que acaba de resolver, después de haber obtenido la totalidad de la prueba que se ha reunido, acaba de resolver lo siguiente: absolver a Juan D'Artés de los hechos que se le atribuían. Y aquí hay que abrir un paréntesis para saber cuáles son para el juez brasileño los delitos perseguibles y cuál es el delito que podría eventualmente motivar una condena. Esta niña habría manifestado a sus allegados más íntimos, luego de algunos años a una psicóloga. Todo esto es incorporado como material probatorio dentro de la causa, que D'Artés había practicado actos en contra de ella, pero no constitutivos del delito de penetración sexual. Ellos siguen llamándolo como delito de violación. Penetración sin voluntad de, en alguna medida, de aceptarla. Claro. Porque esto hay que tener mucho cuidado. Y voy a decir por qué dije en alguna medida, porque tiene algún sentido. Lo concreto es que el juez tenía que resolver, con todo el material probatorio reunido, dos circunstancias. La primera, lo que había dicho en su denuncia originaria y lo que había manifestado a las personas más allegadas, familia, allegados íntimos, actrices, psicólogas, etcétera, que D'Artés había hecho lo siguiente: introducido 4 dedos en su vagina y también había practicado sexo oral. Hasta allí estaba limitada la investigación. Pero después le añade que hubo una penetración. Entonces el delito pasa a ser mucho más grave. En la Argentina, esos dos actos que ella le atribuía sin haber hecho la denuncia a D'Artés, les voy a decir en qué consisten desde el punto de vista legal. El primero, después de una modificación de la ley penal argentina, la introducción de los dedos es similar a la introducción del miembro, concretamente. Entonces constituye una violación o abuso sexual con acceso carnal. Antes era un abuso sexual gravemente ultrajante, es decir, un delito un poco más alto que el abuso sexual simple, sería el tocamiento del cuerpo. Y el segundo, el sexo oral, sigue siendo un abuso sexual gravemente ultrajante. Para la legislación argentina, esos son los nombres. El juez de Brasil se encuentra frente a este panorama y también la ampliación de que había sido penetrada en contra de su voluntad cuando tenía 16 años de edad y dice: debo resolver esta causa. ¿Qué hace el juez? Hace una división. Dice: los primeros actos, estos constitutivos de la introducción de los dedos y del sexo oral, de acuerdo a nuestra legislación, se encuentran prescriptos al momento en que yo tengo que resolver. El transcurso del tiempo, que es eso, la prescripción, me impide continuar la investigación y el pronunciamiento adverso al acusado en estos hechos. Es decir, el hecho ocurrió en el 19,
2009. Perdón, en el 2009, y hasta el 2019 no se aportaron nuevos hechos más que la introducción de los dedos y... No, hasta ese hasta momento este era una primera parte primera de la parte. historia sexual de ellos. Claro. La segunda parte es cuando, tras las afirmaciones de Carlos Rivero denunciándolo, ella agrega, hace la denuncia en Nicaragua, donde supuestamente habría ocurrido ese acto de penetración. Claro. Entonces, el juez dice, lo primero, no lo puedo seguir investigando, Porque es decir, no prescribe. me puedo pronunciar. Yo hablo con un lenguaje para que la gente me entienda. Esos delitos se encuentran, para juzgarlo y tomar una determinación en el sentido de su existencia, se encuentran prescriptos. Yo creo que no solamente para la ley brasileña, sino incluso si lo calificamos del mismo modo, no el de la introducción de los dedos, porque eso es para la ley argentina una violación. Y aquí en la Argentina no hubiera prescripto. Se hubiera mantenido vigente y se hubiera podido pronunciar la justicia penal argentina. Pero dejemos de lado la justicia penal argentina, que no tiene nada que ver con lo que el sábado resolvió el juez de Brasil. Porque eso es lo que tenemos que entender. Claro, que ocurrió está allá. Porque leí el título del diario Página 12, donde una calificada periodista, autora del libro Yo te creo, hermana, con lo cual se suprime el derecho de las personas, el derecho a la inocencia, el poder judicial, los jueces, todo. Si vos formulás una denuncia diciendo me hicieron tal cosa, suficiente. Yo te creo, hermana, y a arrodillarse. Claro. Bueno, el título de Página 12 del domingo decía, absuelto pero no inocente. Ahí empieza el gran lío de los comunicadores que se encuentran totalmente desorientados, porque evidentemente esta periodista es mucho más ilustrada que muchos otros que ocupan los canales de noticias y todo lo demás y empiezan a hablar sobre lo que no conocen. Claro, porque si me absuelven, soy inocente. Fíjese, iba a utilizar una expresión inadecuada, pero sí, porque es significativo de barullo, quilombo. Sí. Quilombo es barullo, salvo que usted lo meta en el mundo de la sexualidad, que tiene otro sentido. Pero etimológicamente es barullo. Y se le produce un barullo mental. Y empiezan a divagar. Entonces el juez, para volver a él, que es el gran protagonista, dice, esto está prescrito y está concluido. Yo ya no puedo seguir hablando. Eso es lo que le hace permitir a los que dicen absuelto, pero no inocente, que hubo abuso sexual. No, el juez no sabe si efectivamente esos hechos ocurrieron. Yo no sé si esos hechos ocurrieron. Y yo le voy a decir, ¿por qué dice eso? ¿Por qué la interpretación es esa? Aunque no lo diga con estas palabras, ese es el sentido que tiene. Yo no sé si esos hechos de tocamiento con los dedos y el sexo oral ocurrieron o no ocurrieron. No lo dice en esos términos, dice, no los voy a investigar más porque ha concluido la posibilidad que el Estado persiga a esta persona por el transcurso del tiempo. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta. Y no ha habido ningún acto interruptivo de la prescripción. Es decir, otro hecho, otra denuncia, otro proceso, alguna condena, del tipo que sea, no necesariamente de carácter sexual. Y cuando va a tratar el segundo tema, por eso le dije lo de la relativización de algunas palabras que he empleado, él dice lo siguiente. Ese hecho verdaderamente es constitutivo del delito de violación, abuso sexual con acceso carnal en la Argentina, también perseguible con la denuncia del afectado en Brasil, y de haberse cometido no estaría prescripto. Entonces el juez brasileño aplicaría la ley penal brasileña, lo calificaría con el artículo correspondiente del Código Penal brasileño y impondría la pena que corresponde. Pero dícese acá lo más importante de todo. Yo tengo dudas, textual. Yo tengo dudas de que este hecho haya existido. Esta duda sobre esta penetración que el juez esgrime como argumento fundamental, aclaro para todo el mundo,
cuando hay una duda, la duda favorece al reo. Al reo. Salvo en algún régimen autoritario o extremo que no conocemos. En la cultura de Occidente es así. Salvo en Córdoba, donde a usted le atribuyen un delito de esta naturaleza y no vale defensa de ningún tipo. Es el Estado más represivo que existe en todo el país. Bueno, lo dejo a Córdoba. El juez dice, tengo dudas de que esto haya ocurrido. Y consiguientemente, frente a la duda, lo tiene que absolver. Ahora, esta duda Sí. se traslada a mi entender también a la cuestión de lo que había dicho esta chica de a los allegados, familiares, psicóloga, de la introducción de los dedos, por una parte, y de el sexo oral. No entra a tratarlo, pero esta duda sobre la penetración en contra de su voluntad, siendo una menor, evidentemente que alcanza la totalidad de la denuncia, afecta la totalidad de la credibilidad que se le puede brindar a esta chica. Yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que dijo ella, en el sentido de que esas cosas ocurrieron. Lo tengo que ver desde el punto de vista legal. Entonces, para terminar con esta cuestión legal, una parte no la puedo seguir investigando. Claro, que es la primera parte de la denuncia, Que que es la que prescribió. era lo que ella había, más que de la denuncia, era lo que ella había comentado, Sí. había transmitido a terceros. Sí. Y esos terceros lo escribieron en las sucesivas audiencias en las que prestaron declaración. El juez debe evaluar los hechos de acuerdo a la prueba reunida, no en función de su credibilidad o de prestarle absoluta confianza a las palabras de la denunciante. Porque es la gran cuestión que está ahora dirimiéndose, y sobre todo también en Argentina. Si le creemos o no le creemos. No es el problema, yo te creo, hermana. Hay que ver cuál es la prueba. No basta que una persona diga tal cosa y vaya luego a la perito psicóloga y le diga que tal cosa ocurrió y la perito psicóloga dice sí, o el perito, porque la mayoría son mujeres, diga, sí, yo creo absolutamente que esta es una chica perjudicada, una chica que ha sido víctima de un pervertido, que tiene una gran vulnerabilidad, habla del patriarcado, habla de una serie de cosas que la ponen a ella siempre en el papel de una víctima inocente, honorable, digna y creíble. Y al hombre, que supuestamente sería el autor de esos actos, como el ser más cruel e inmundo de la condición humana. Pero tiene que probarlo. No basta la teoría, la interpretación de una psicóloga, de un psicólogo. Y a los psicólogos de parte, es decir, a los que representan al acusado, no los tienen en cuenta. Directamente lo desprecian. Lo desvalorizan completamente. Bueno, termino. Primera parte. Si esos hechos, que él se ve obligado a tratarlo, porque se encuentran contenidos en las declaraciones testimoniales de todas las personas que tuvieron acceso a sus dichos. Voy a hacer una aclaración después muy importante para el final del transcurso del tiempo. Si esos hechos se hubiesen consumado, para la ley penal brasileña se encuentran prescriptos. Hay una modificación en la ley penal brasileña posterior a la producción de estos hechos, que es del año 2011. Allí habría entrado a tallar otro tipo de consideraciones. Allí el juez se tendría que haber pronunciado sobre si los hechos existían o no existían, como lo hizo con respecto a la penetración, en el que sí se pronunció y dijo, sobre esto tengo dudas. Esa duda, para mí, que es para lo más grave, alcanza lo menos grave. Se proyecta como una sombra sobre lo más grave, sobre lo menos grave. Entonces, si sobre lo más grave tiene duda, él la tiene que expresar a la duda. La duda es una conquista de la condición humana. ¿Y por qué? Porque cada uno de los que son acusados en un proceso, hasta el día que un tribunal
no lo condene de una manera definitiva, tiene lo que se llama la presunción de inocencia. Siempre será un inocente. Por eso, a esos inocentes los mandan a la cárcel en prisión preventiva y lo tienen durante muchos años. Y el descrédito, el desprestigio, la humillación que significa para una persona vivir en esas condiciones oprobiosas en un establecimiento carcelario. Por eso el ataque a la prisión preventiva para el que tiene a su favor lo que se llama presunción de inocencia. Por eso el juez o la justicia brasileña no lo detuvo a D'Artés mientras se tramitaba la causa, porque también a su favor juega el principio de inocencia. Cuando termina el proceso, y esta es una sentencia irrevocable, es decir, después de apelaciones que ahora puede presentar Telma Fardín, claro, contra esa resolución y que va a ser tratada por un tribunal de más jerarquía en el propio Brasil. Y habrá que ver cuál es el criterio que ese tribunal más alto tiene con respecto a este fallo de este juez, porque puede cambiar la historia. La duda que tenía este juez, los otros pueden no tenerla. No tenerla, claro. También hay que aclarar ese punto. Entonces, para que quede definitivamente en claro esta cuestión de la prescripción, es lo que alcanza una parte. Y la otra parte, que es la que sí podría motivar y merecer un pronunciamiento condenatorio, sobre eso él dice, tengo duda. Ahora, doctor, llama la atención que haya pasado tanto tiempo en una causa tan resonante y que no se haya movido para haber prescripto. Es decir, que nadie se haya interesado en una causa con tanta repercusión pública. Sí se movió desde el momento en que fue formulada la denuncia. Por eso le dije que iba a referirme a la cuestión del tiempo. Sí. Si los hechos ocurrieron en el año 2009 y la denuncia es presentada 10 años después, durante todo ese tiempo hubo una inactividad, pero la justicia no tenía ningún conocimiento de ningún hecho delictivo de ninguna naturaleza. Solamente lo tenían algunos allegados, algunos familiares, la psicóloga, etc. No sé si le habrán recomendado a esta chica andar y hacer la denuncia. Probablemente ella ha pensado, si voy y le hago la denuncia a este tipo, que es una vaca sagrada, me terminan a mí por liquidar. También están esas especulaciones, que son humanas, que son razonables, que hablan de la debilidad, de la vulnerabilidad de las mujeres. También hay que tener en cuenta esos detalles. Lo cierto es que después de lo de Carlos Rivero se produce esta denuncia. Por eso usted cuando pregunta ¿por qué no se hizo nada? Es que no había ninguna cosa para hacer, porque sinceramente y sencillamente el hecho no había sido puesto en conocimiento de las autoridades policiales y o judiciales para que lo investigaran. No existía ninguna causa. La causa empieza a existir cuando se hace la denuncia en Nicaragua. Claro. Y a partir de allí sí hay pronunciamientos que hay que perseguirlo a este hombre, y en el caso de que le hubieran concedido la extradición, en Nicaragua iba a la cárcel. No le concedían la libertad. Absolutamente no le concedían, porque el régimen que persigue a todos los opositores, curiosamente, tiene también un criterio moralista en materia de cuestiones de carácter sexual. Y también persigue a los acusados de estos delitos y los manda a la cárcel. Algo parecido es lo que está haciendo la Argentina actualmente. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos delitos y mantener a la persona en libertad hasta que se termine de tramitar. Ahora hay muchos acá, en Córdoba también hay alguna fiscalía que lo dejan en libertad hasta que termine toda la investigación. Y una vez que termina toda la investigación, y si hay elementos suficientes reunidos en esa investigación de prueba científica, testimonial, documental, etcétera, lo condenan, entonces va a la cárcel. Una vez que ya no tenga recursos de ningún tipo. Ahora, D'Artés no puede cantar victoria. Esto es contundente, porque Fardín todavía puede apelar, cosa que ha dicho que lo va a hacer. Tiene dos instancias sí, más. Sí, dos instancias más. Entonces, frente a una primera instancia que es la apelación o la casación, según como el régimen penal y procesal de Brasil, ella puede lograr
y tiene el derecho de lograr, que un tribunal de mayor jerarquía se pronuncie sobre la resolución, no sobre la existencia de los hechos, sobre la resolución de este juez que lo absolvió a D'Artés. Y allí entonces puede obtener o no un pronunciamiento que satisfaga sus requerimientos de justicia. O de lo contrario, terminen por confirmar que el juez que dictó esta resolución del Estado de San Pablo tenía razón y que la duda subsiste. Si es así, entonces la batalla se habrá perdido. Pero no podrá seguir diciéndose, lo absolvieron, pero no es inocente. No es inocente. Porque esa absolución, una, por el transcurso del tiempo se prescribió, es equivalente a cualquier otra absolución. Usted no puede entrar a distinguir si lo absolvieron porque pasó el tiempo o porque cometió el delito. Pasó el tiempo porque nadie le prestó atención o porque los hechos no habían merecido la formulación de una denuncia. Y el segundo, el juez se coloca en una posición que la ley le brinda en todos los estados de Occidente. Yo tengo dudas sobre esto. La duda que es el argumento máximo contra la pena de muerte, dicho sea de paso. Sí. Porque el hombre es falible por excelencia. Bueno, doctor, muchas gracias. Clarito hemos entendido cómo es la mecánica, cómo ha sido este caso. Muy claro. Es importante que, sobre todo las mujeres, tengan claro esto. Porque hago una última acotación. Sí. Estética y de gustos. D'Artés era una especie de símbolo erótico de las mujeres de una cierta edad. Hoy, para una chica que como Fardín tenía en aquel entonces 16, tal vez D'Artés era un viejo. Porque han cambiado completamente las escalas en materia de sensualidad, de atracción. Esto hay que tenerlo muy presente. Y esa descalificación de viejo, no sé si le habrá alcanzado a D'Artés, porque tiene un montón de admiradoras, no solamente de su edad, un tipo casi llegando a los 50 años de edad, también un poquito más abajo. Pero cuando está muy abajo en la edad, es un viejo. Es un viejo que no merece ningún tipo de, probablemente, primero, admiración y segundo, respeto. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy amable.